Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. En el vídeo anterior mencioné algo sobre el método de Arquímedes que le envió en una carta a Eratóstenes en el siglo III a.C., pero no expliqué en qué consistía este método. Primero voy a intentar hablar un poco sobre los libros de Arquímedes y qué es lo que contiene cada uno. El método de Arquímedes se puede encontrar hoy en día en el famoso palimpsesto de Arquímedes, que es un pergamino. Para los que no saben lo que es un pergamino, realmente es un rollo de piel tratado de tal manera que se pueda escribir sobre él. Y enrollado y guardado así como rollo, ¿no? Se supone que proviene de la ciudad el método de crear pergaminos proviene de la ciudad de Pérgamo, de Asia Menor. Y palimpsesto es un nombre griego, proviene del griego y está formada por dos palabras. La palabra palin, que significa de nuevo, y psan, que significa frotar. Es decir, los palimpsestos realmente son pergaminos que se van raspando, se van borrando una y otra vez los escritos anteriores y se escriben sobre el pergamino otra vez. Realmente el palimpsesto tiene el nombre también de códice C. Hay tres códices hoy en día, códice A, códice B y códice C. Los tres códices son pergaminos de Arquímedes, son obras de Arquímedes. Los tres códices tienen tratados en común. Por ejemplo, el códice A, B y C tienen en común sobre el equilibrio de los planos. El códice A y B tienen en común la obra llamada la cuadratura de la parábola. El códice A y C tienen tres tratados en común, que serían sobre la esfera y el cilindro, la medida del círculo y sobre las espirales, ¿vale? Y el códice B y C tienen en común sobre los cuerpos flotantes. El códice A es el único que contiene el tratado sobre conoide y esferoide y el arenario. Y el códice C solamente es el único que tiene el tratado llamado el método y el estomachón. Realmente el códice C es el único que nos quedó en su idioma original, el griego. Los códices realmente se escribieron entre el siglo IX y el siglo X en la biblioteca de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, bajo el reinado de Basilio I. Realmente Basilio I conquistó muchísimas tierras para el Imperio Bizantino y intentó crear una biblioteca a la imagen y semejanza de la gran biblioteca de Alejandría, ya destruida en esos tiempos. Así que se juntaron un montón de libros antiguos, de la cultura griega sobre todo, y se hicieron un montón de copias. En el año 1881, no, pero primero voy a hablar de otra cosa. ¿Qué pasó con estos libros? La biblioteca de Constantinopla
hoy en día es la ciudad de Estambul. Esta biblioteca contenía un montón de libros. Tenía un verdadero tesoro cultural y un conocimiento brutal que se perdió. ¿Qué pasó? Pues la mayoría de la gente diría que el motivo del desastre, de la desaparición de la gran biblioteca de Constantinopla, fue su conquista por los turcos otomanos en el año 1453. Realmente la catástrofe, el desastre, ocurrió unos 250 años antes, con la Cuarta Cruzada, en el año 1204, la Cuarta Cruzada, aprobada por el Papa Inocencio III, que tenían el plan de viajar por el mar de Europa a Egipto y de ahí por tierra hasta la Tierra Santa. El problema fue cómo llegar, cómo atravesar el mar Mediterráneo hasta Egipto. El Dux de Venecia se ofreció en proveer una gran flota de unos 4.000 caballeros, unos 9.000 escuderos y unos 20.000 soldados de infantería, a un precio de, si no recuerdo mal, un precio de unos 86.000 marcos. Los cruzados, a la hora de embarcarse, todavía les faltaban unos 34.000 marcos. Y para conseguir el dinero, para poder pagar la deuda, reconquistaron la ciudad dálmata de Zara para el Dux de Venecia y pensaban pagar su deuda con la parte del botín que le correspondía a los cruzados. Lo que pasa es que el botín no fue suficiente para pagar la deuda. Entonces, como era una cuestión de honor, los cruzados decidieron encontrar la solución en la poética. En el año 1195, Alejo II derrocó, cegó y encarceló en un calabozo al emperador del Imperio Bizantino llamado Isaac II. Bueno, pues Isaac II tenía una hija que estaba, ¿vale?, que estaba casada con el poderoso Felipe de Suabia, ¿vale? Felipe de Suabia. Y su hijo, Alejo Ángelo, formaba parte, por supuesto, de la corte. Entonces, Alejo Ángelo se ofreció en pagar una cantidad de unos 200.000 marcos a los cruzados si le ponían en el trono de Constantinopla. A todo el mundo le gustaron la idea, ya que, por ejemplo, al Papa estaba contento porque Alejo Ángelo prometió instaurar la fe católica. El Felipe de Suabia estaba contento porque así tenía un títere en el trono de Constantinopla. Y el Dux de Venecia, por supuesto, recuperaba el dinero invertido y además tenía ciertos privilegios de comercio. Así que en el año 1204 los cruzados derrocaron con éxito a Alejo II sin siquiera tener que pelear.
O sea, directamente lo derrocaron sin tener que atacar la ciudad. Y pusieron en el trono a Alejo Ángelo como coemperador junto con Isaac II, su padre, que le habían sacado del calabozo. El problema fue que Constantinopla no estaba en condiciones de pagar el dinero prometido por Alejo Ángelo. Y los cruzados estaban esperando el pago, ¿no? En un día de estos, pues, se les ocurrieron a los cruzados en quemar una mezquita, lo que provocó un gran incendio que duró 8 días y quemó gran parte de la ciudad de Constantinopla. Claro, Alejo Ángelo perdió todo tipo de apoyo por parte de los ciudadanos de Constantinopla, que le ahorcaron. Y cuentan que su padre, Isaac II, murió de tristeza. Como respuesta, los cruzados atravesaron los muros antiguos de Constantinopla y incendiaron lo que quedaba de la ciudad de Constantinopla, y a partir de ahí es cuando empezaron las verdaderas atrocidades. Según cuenta el propio Nicetas Apominatus, o también llamado Nicetas Coniata, un gran historiador bizantino, que fue presente en esos días en Constantinopla, y cuenta de que, bueno, los cruzados mataron cientos de personas, violaron las monjas y demás atrocidades. Claro, ahí se quemó la gran mayoría de las obras del conocimiento antiguo. Y entre las obras que se salvaron, que viajaron por el Mediterráneo, a saber dónde, fueron los 3 códices A, B y C de la obra de Arquímedes. Vale. Entonces, en el año 1881, un académico llamado Valentín Rose encontró en Vaticano unos tratados de Arquímedes, sorprendentemente en el Vaticano, que no eran otra cosa que traducciones de los 2 códices A y B en latín, realizadas por el Guillermo de Moerbeke en el año 1269, por la petición del Papa Clemente IV. Claro, se sabe, según los catálogos del Papa, se sabe que hasta en el año 1311 los 2 códices A y B estaban en su posesión, en la posesión del Papa. A partir del año 1311 el códice B desapareció de la faz de la Tierra, ya no se sabe nada de él, y el códice A fue el libro más codiciado y más buscado por el Renacimiento italiano. El códice A volvió a estar en posesión del Papa Nicolás V, que encargó que hagan otra copia en latín. Le encargó a otro gran traductor llamado Jacobo de Cremona. ¿Vale? Estos 2 traductores, Guillermo de Moerbeke y Jacobo de Cremona, son de los más grandes que han habido y traducieron un montón de obras del griego al latín, incluido obras de Aristóteles y demás. Y
Y resulta que Lorenzo de Medici, el Magnífico, en el año 1492 le encargó a Poliziano a buscar libros que todavía le faltaban en su biblioteca. Pues encontró el Códice A en la biblioteca de Giorgio Valla en Venecia e hizo una copia del Códice A que actualmente se encuentra en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Vale, entonces en el año 1311 el Códice B desapareció. Y el Códice A en el año 1450 se encontró en el año 1531, cuando murió Alberto Pío de Carpi, estaba todavía en las manos de Alberto Pío de Carpi, que compró la biblioteca a Giorgio Valla. ¿Qué pasa? Que Giorgio Valla le tenía mucho aprecio al Códice A, este libro, y no lo prestaba a nadie. Entonces el que lo quería ver eran amigos que simplemente tendrían que ir a su biblioteca particular, y si lo dejaba ver, pues bien, si no, no. Pero resulta que lo compró Alberto Pío de Carpi, que murió en el año 1531, y lo dejó a su sobrino Rodolfo Pío, que murió en el año 1564. Bueno, pues esta fecha de 1564 es importante porque es cuando desapareció también el Códice A. A partir de esta fecha no se sabe nada del Códice A. Resulta en el año 1881 el académico ya lo dije, ¿no? El académico Valentín Rose pues encontró las copias en latín realizadas por Guillermo de Moerbeke, ¿vale? Y realmente los sabios del Renacimiento pues tuvieron acceso a las obras de Arquímedes a través de estas copias de Guillermo de Moerbeke y Jacobo de Cremona al latín, y algunos seguramente tuvo acceso al Códice A, que hasta 1564 estaba disponible. Leonardo da Vinci parece ser que de alguna manera pudo poner la mano sobre alguno de estos libros, y en sus libretas salen conocimientos que estaban realmente en los tratados de Arquímedes, como por ejemplo la medida del círculo, sobre las espirales, ¿qué más? Sobre los cuerpos flotantes, también hay conocimiento proveniente de aquí. Y sobre todo, bueno, sobre la esfera y el cilindro creo que ya lo he dicho, ¿no? Y sobre todo hay un tratado al que Leonardo da Vinci le tenía mucho aprecio, que es sobre el equilibrio de los planos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobre el equilibrio de los planos, Arquímedes enseña cómo se pueden encontrar centros de gravedad de figuras planas, y Leonardo da Vinci utiliza los métodos inventados por Arquímedes constantemente para hacer teoremas, por ejemplo, de cómo encontrar el centro de gravedad de un triángulo. Incluso fue más allá. Leonardo da Vinci encontró métodos
para hallar los centros de gravedad de figuras tridimensionales, como por ejemplo el tetraedro, ¿no? Vale, encontrar el centro de gravedad de un tetraedro. Lo que no sabía, vale. Lo que no sabía Leonardo es que Arquímedes ya había encontrado métodos para calcular centros de gravedad de figuras tridimensionales cuyas superficies son también curvas, es decir, son como 1000 veces más difíciles de lo que encontró Leonardo. Por ejemplo, encontró los centros de gravedad de un paraboloide, ¿vale? Bueno, pues esto ya me escribe. Ya me escribe. Bueno, los centros de gravedad de un paraboloide, ¿no? Una parábola en 3 dimensiones, ¿vale? Un paraboloide, de un esferoide, de un segmento de esferoide, de un segmento de esfera, y hasta de un segmento de hiperboloide, ¿vale? Claro, esto hace palidecer la genialidad de Leonardo da Vinci. Realmente lo que hacía Leonardo da Vinci era una cosa de niños en comparación con lo que hacía Arquímedes. No es para, y no lo digo para empequeñecer la genialidad de Leonardo da Vinci, sino que trato de que se entienda lo avanzada que estaba la matemática de Arquímedes, ¿vale? Lo que pasa es que Arquímedes no tuvo acceso al método Leonardo no tuvo acceso al método de Arquímedes que le envió a Eratóstenes. Realmente Leonardo estuvo leyendo pues sobre la obra sobre el equilibrio de los planos, donde Arquímedes solamente trata de centros de gravedad de figuras planas. Entonces, por eso el gran Leonardo pues no supo nada de los éxitos de calcular centros de gravedad de figuras tridimensionales con superficies curvas. Vale. Entonces, ¿qué más? Vale, en el año... ¿Cómo se descubre el códice C? Bueno, pues en principio en el año 1899 el erudito, el académico griego Papadopoulos Kerameus, a ver, aquí, estaba encargado de hacer un catálogo y con una descripción exhaustiva de todos los libros que se encontraban en la biblioteca de la iglesia Gran Laura de San Sabas, también llamada por los árabes Marsaba, que se encuentran pues a mitad de camino entre Israel y el Mar Muerto, ¿no?
Claro, este hombre, Papadopoulos, estaba encargado y estaba pagado por horas. Entonces él no tenía ninguna prisa de acabar su trabajo. ¿Qué pasa? Que hizo una descripción exhaustiva de todos los libros, incluido del palimpsesto de Arquímedes, que no era otra cosa, en principio no era más que un libro pequeño, feo, chamuscado, corregido por el Mo, y que además era de oraciones y textos litúrgicos de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Porque la iglesia esta pertenecía a la Iglesia ortodoxa griega. Y se había dado cuenta de que debajo de este texto litúrgico se podía distinguir apenas textos sobre la matemática de Arquímedes, ¿vale? En griego. En el año 1840, el académico Konstantin Tischendorf, ¿vale?, encontró el libro en otro lugar, en la iglesia Metoquión del Santo Sepulcro, que estaba situado en Constantinopla, ¿vale? Este tío, Konstantin Tischendorf, era una especie de Indiana Jones, porque resulta que encontró un montón de pergaminos famosos. También, quizás el más famoso es la obra más antigua del Nuevo Testamento, que la encontró él, ¿no? Y arrancó una hoja porque no se pudo llevar el libro, evidentemente. Arrancó una hoja y la vendió donde se podía distinguir figuras matemáticas y el texto en griego de Arquímedes. Y la vendió a la Universidad de Cambridge, donde todavía se encuentra esta hoja supuestamente. Entonces, gracias a estos dos, ¿no?, el gran filólogo danés llamado Johann Ludwig Heiberg, ¿vale? Johann Ludwig Heiberg, le convenció del hecho de que era un libro importante y pidió por medios, pues, diplomáticos a que se le enviase el libro de Turquía, digamos de Constantinopla, de la iglesia de Constantinopla, que se lo enviase a Copenhague, ¿no? El bibliotecario del Metoquión, pues, no quiso enviarse. Entonces Heiberg decidió en el año 1906 a viajar a Constantinopla y le pidió al bibliotecario del Metoquión que le dejase estudiar el libro. Se llevó la gran sorpresa de entender que lo que había detrás del texto litúrgico era la obra de Arquímedes, y algo pudo descifrar, ¿no? En menor medida, evidentemente, no puede descifrar demasiado de lo que había debajo, pero algo pudo, y según el propio periódico New York Times, en el 1907 anuncia el gran descubrimiento de Heiberg. Heiberg publica el método de Arquímedes enviado a Eratóstenes, lo publica en el boletín llamado Hermes, ¿vale?, en el boletín académico, y entre los años 1910 y 1915 publicó toda la obra entera de Arquímedes, y de ahí creo que vienen los nombres del códice A, códice B y el códice C. Claro, luego los académicos quisieron volver, ¿vale? Quisieron volver
a Constantinopla para estudiar el libro. Desapareció, el libro ya no estaba. ¿Qué pasó? Pues que en el 1938, hasta 1938, se transportaron todos los libros antiguos griegos de Constantinopla a Atenas, porque el gobernador, digamos el sultán, que luego se llamó Ataturk, derrotó a los griegos y a los aliados y los echó. Entonces empezó a hacer una limpieza étnica de griegos y los griegos sacaron apresuradamente los libros de Constantinopla a Atenas, a la gran biblioteca nacional griega de Atenas. Claro, el libro de Arquímedes, el Códice C, el palimpsesto, no llegó a Atenas. Como muchos libros valiosos, pues se perdieron por el camino. Resulta que en ¿cómo diría? Un hombre, un francés llamado Marie-Louise Sideix, ¿vale? Estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo presente en Turquía, en Estambul, en Constantinopla, y de alguna manera se llevó el libro, que lo había dejado a su hija Anne Bursan, que digamos que en la década del año 1960 se puso a estudiar lo que había en el libro e intentó, y en los años, en la década de los 70 intentó venderlo, pero no consiguió. Ya les digo que el libro estaba feísimo y no se veía casi nada de lo que había detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que Anne Bursan acudió a la gran casa de subastas llamada Christie's, ¿vale? Acudió al departamento de libros, de pergaminos, y en el año 1998 se vendió por la suma de $2.200 a un multimillonario americano anónimo, pero que se sabe que era un hombre importante en la industria de la informática o eléctrica o algo así, ¿no? O electrónica, no lo sé. Y que no es Bill Gates, al parecer. En esa subasta se vendieron un montón de libros valiosos, entre cuales, pues yo qué sé, que se vendió en esa subasta, para que os hagáis una idea. Pues bueno, pues una primera edición de Albert Einstein, de la obra de la teoría de la relatividad, ¿vale? ¿Cómo se llama? El trabajo de fin de curso, ¿no? Académico de Marie Curie, dedicado a Rutherford, el que inventó el método, o sea, el que inventó la estructura atómica ¿no? El primero que habló de la estructura atómica
la materia, ¿no? Y no me acuerdo qué más. Bueno, el libro en principio se iba a el precio de entrada de la subasta era de 800.000 dólares, ¿no? Y en principio habían pujado por el libro dos personas. Uno era el ministro de Cultura griego, quien quería comprar el libro para Grecia, porque consideraba que era un patrimonio cultural griego. Pero ganó el representante del multimillonario americano, que al final pues, se lo llevó por 2.200 dólares. Y este hombre anónimo pues lo dejó en manos de laboratorios científicos y de varios científicos para analizarlo. Y con tratamientos químicos, con distintos tipos de rayos X, UVAs y demás, todo espectro de luz, pues consiguieron descifrar la mayor parte de lo que se encuentra en el palimpsesto. No había mencionado que el palimpsesto, cuando se encontró en la biblioteca de la iglesia de Constantinopla, pues realmente lo que es el pergamino lo cortaron en trozos y lo cosieron, en principio, según el propio Papadopoulos, habían 184 páginas, pero desaparecieron páginas y cuando se quedó en las manos cuando lo vio Heiberg, realmente eran 177 páginas. Que actualmente faltan 3 páginas, es decir, son 174 en total. Pero digamos que es numerada, el libro es numerado de 1 al 177. Pero hay 174 hojas, ¿no? Folios, mejor dicho. Y nada más. Ya el próximo vídeo voy a decir qué es el método de Arquímedes, que es lo realmente interesante. Pues nada, un saludo y muchas gracias.